Ah, hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el top 5 mayores escándalos arbitrales a favor del Barça de la historia. Sí, los 5 robos más descarados del Barça, no, más históricos o más mediáticos que ha habido. Robos pues que han trascendido más que el resto. Ya sabéis que el Barça es un equipo ladrón, ¿no? En plan, es un equipo de ladrones que encima, pues bueno, todos sabemos que durante casi 20 años ha recibido el apoyo de Negreira, ¿no? Han estado pagando a Negreira, a Enríquez Negreira, pues para que los árbitros pitaran a su favor, ¿no? Y les perdonaran pues varias tarjetas y bueno, y les permitieran hacer faltas de manera impune. Y luego también pues sancionar a los rivales por faltas inexistentes. Vamos a analizar por orden cronológico cuáles han sido estas, estos escándalos arbitrales favorables al Barça. Primer caso, la temporada 2006-2007, con Leo Messi metiendo con la mano. Sí, la primera temporada de Leo Messi en el Barça. En plan, bueno, era una liga que estaba siendo muy disputada. Era una liga que estaba ahí muy igualada entre Madrid y Barça. Y bueno, estaba la cosa muy empatada entre Madrid y Barça, estaba muy igualada. Bueno, el Barça tenía una ligera ventaja de puntos. Sin embargo, creo que la penúltima jornada de liga, pues el, ma- pues el Barça se jugaba la liga frente al Español, frente a su rival el Español, y bueno, pues el Barça, para asegurarse de que ganaban su tercera liga consecutiva, pues intentó hacer trampas, ¿no? De todas las maneras. Una de esas trampas, pues, fue este gol que veis con la mano de Leo Messi. Creo que fue un córner sacado por el Barça que Messi intentó rematar por la cabeza, pero al ver que no llegaba, pues decidió sacar la mano, empujar el balón con la mano y meter gol, ¿no? Y metió gol con la mano. Y el árbitro cabrón validó el gol, pese a que era mano clarísima, validó el gol, lo cual pues puso ilegalmente al Barça por delante. Puso al Barça por delante y en ese momento era ya matemáticamente campeón de liga. En plan, el Barça estaba robando ese partido y iba a ganar la liga, ¿no? En plan, ese gol de mano con la mano valía una liga, ¿no? Ese gol ilegal. Por fortuna el español, bueno, sí, obviamente, como es natural, los jugadores rivales pues protestaron aquella falta, protestaron aquella mano y bueno, pero luego se hizo justicia poética y Raúl Tamudo empató el encuentro privándole al Barça de la victoria y haciendo que el Madrid consiga alcanzar al Barça y bueno, y el Madrid pues al final acabó ganando aquella liga, ¿no? La liga del clavo ardiendo. Sí, si bien es cierto que este robo al final, pues con este robo el Barça no consiguió su objetivo porque después el Español les empató. Pero bueno, fue un robo bastante interesante, ¿no? Fue un intento de robo bastante interesante, donde el Barça, donde su principal estrella, Leo Messi, pues metió gol con la mano, ¿no? Y el árbitro lo validó. El gol con la mano de Leo Messi. El escándalo del siglo en la Champions League. Del escándalo de Stamford Bridge. Bien, era una las semifinales de la Champions League de la temporada 2008-2009 nos deparó un Chelsea-Barça, en la cual, bueno, la ida acabó en empate sin goles. La ida en el Camp Nou terminó en empate sin goles y todo se jugaría en Inglaterra. Y bueno, pues eso, se jugaba la cosa en Inglaterra, en el Stamford Bridge, y bueno,
salió el Chelsea a por todo, ¿no? Sin embargo, se encontró con una fiera resistencia por parte de los culés, los cuales pues los culés hicieron todo lo posible para que el Chelsea no ganase, en plan hicieron toda clase de los del Barça hicieron toda clase de guarrerías como patadones, agarrones, manos y demás, pues para evitar que los rivales metieran gol, ¿no? En plan, y el árbitro se lo consintió todo. El árbitro le consintió todo a los del Barça, en plan que hicieron, pues, que dieron patadones, agarrones y tocaron el balón varias veces con la mano y el árbitro no señaló ninguna de esas faltas. Y encima que varias de esas faltas eran penalti, eran en penalti. Por lo cual el árbitro no señaló varios penaltis clarísimos contra el Barça. Eso sí, aún así el Chelsea llegó a marcar y se puso por delante en la eliminatoria y bueno, ahí ya la máquina de arbitraje a favor del Barça se activó a tope y ya pues se intensificaron las ayudas arbitrales al Barça, ¿no? Eh, Se intensificaron las ayudas arbitrales al Barça y bueno, ya pues todo lo que hacía el Barça, el árbitro lo consentía, ¿no? Desde mordiscos, puñetazos, empujones, agarrones y demás, pues el árbitro, si lo hacía el Barça, lo consentía todo. Y bueno, y eso hasta que finalmente, pues, cerca del final del encuentro, aparece un entonces desconocido Iniesta y marca gol, pero estaba en fuera de juego y estaba en fuera de juego y marcó el gol del empate. Iniesta marcó el gol del empate, pero lo marcó en fuera de juego. Pese a estar en fuera de juego, el árbitro lo validó. El árbitro lo validó y bueno, el Barça empataba la eliminatoria, pero eso sí, al existir en aquel entonces la regla de que los goles en campo contrario valían el doble, pues eso hizo que el Barça se clasificara a la final, porque el Barça había marcado en el Stamford Bridge. El partido en el Camp Nou finalizó sin goles, mientras que en Stamford Bridge habían metido gol. Por lo cual, pues pasaba el Barça, ¿no? Con esa regla del valor doble de los goles fuera de casa. Con un gol, pues que era ilegal, ¿no? Que era en fuera de juego clarísimo. Que era en fuera de juego clarísimo, pero que el árbitro lo validó, pese a estar en claro fuera de juego. Y bueno, ahí ya, pues, obviamente a lo largo del partido, pero sobre todo tras ese gol de Iniesta, pues los rivales fueron protestando, los rivales pues protestaron airadamente al árbitro. Entre ellos, pues, Didier Drogba, que se ve en la imagen, que al terminar el encuentro se marchó a los vestuarios al grito de «¡Esto es una vergüenza!». Y luego también, pues Michael Ballack, pues también estuvo protestándole al árbitro ahí en la oreja. Y bueno, y demás jugadores del Chelsea, pues que protestaron con razón al árbitro, que era Orrebo, el cual, pues eso, ayudó al Barça, ¿no? Ayudó al Barça a clasificarse a aquella final de Champions, que luego le ganaron con comodidad al United, pero bueno. Pues eso, ¿no? Eso, pues, el escándalo de Stamford Bridge, ¿no? Donde, donde el Barça hizo uno de los mayores robos que se recuerdan en la historia del fútbol. Donde le validaron un gol en fuera de juego. También tampoco pitaron varias manos ni penaltis. Y luego, pues, el árbitro desestimó las quejas de los jugadores rivales. Y bueno, eso fue terrible, terrible, lo del robo del Stamford Bridge. El clásico de la vergüenza. Es decir, el clásico, pues sí, tanto en plena época de Guardiola, en pleno Barça de Guardiola, en pleno prime, por decirlo, del Barça, pero del Barça de Negreira, donde Negreira estaba en su prime
y era pues cuando el Barça más ayudas recibía, ¿no? Aquella época que ya sabéis, ¿no? Que el Barça ganó tanto debido pues a las ayudas arbitrales, ¿no? Y este partido fue un ejemplo de eso. Un partido, el clásico disputado en noviembre de 2010 en el Camp Nou, que enfrentaban a Barça y Madrid, pues un partido que tuvo muchísimas polémicas, ¿no? Y que, bueno, fue un clásico que en la que pese al resultado final, pues la posesión y el dominio lo tenía el Real Madrid. En plan, fue un partido donde el Madrid tenía el dominio y la pelota y iban a por el Barça. Y sin embargo, el Barça, pues, respondió a los ataques del Madrid, pues, cosiendo a los blancos, cosiendo a los jugadores rivales, pues, a patadones, a puñetazos, a empujones y y a varias cosas más y a varias faltas más, pues que el árbitro no pitó, ¿no? En plan, el árbitro le consintió de todo al Barça, que hizo toda clase de agarrones y patadones a los jugadores del Madrid. Y bueno, hizo en plan, los jugadores del Barça hicieron todo lo posible para que el Madrid no marcase. Y, y bueno, tirando al suelo a los jugadores merengues y luego también frenándolos en seco, a lo bruto. Y también pues, pues pegándoles puñetazos, ¿no? Y hacer, y eso, y frenarlos en seco, ¿no? Y luego, pues, el Madrid mete un gol de Cristiano Ronaldo mete un gol, pero el árbitro se inventa un fuera de juego inexistente para anular el gol de Cristiano, en plan, el árbitro anula un gol clarísimo de Cristiano, un gol que era legal, pero lo anula por un supuesto fuera de juego, que no era, pero en fin. Y luego ya... Y lo peor de todo, que tiempo después de eso, el Barça va y mete un gol, el gol de la victoria. El Barça mete el gol de la victoria, estando el goleador, que era en este caso Messi. Messi mete el gol de la victoria, pero lo mete, encima lo mete de una manera que no debería haber subido al marcador, porque primero lo mete estando él mismo en fuera de juego, y después, y mientras Messi remataba, Xavi Hernández como que se choca, le embiste a Casillas para que Casillas se caiga al suelo y permitir a Messi rematar a puerta vacía. Y así es como metieron, y así es como, y así es como el Barça ganó aquel partido, anulándole un gol legal al Madrid, metiéndole muchos patadones y puñetazos a los jugadores rivales. Y sobre todo, pues Messi metiendo el gol de la victoria en fuera de juego. Y mientras que Xavi Hernández embestía a Casillas para que Casillas no se parase el tiro de Messi. Y eso, pues, obviamente eso provocó la ira de Sergio Ramos, que no se pudo contener ante tanta injusticia y se empezó a liar a piñazos con los jugadores del Barça, ¿no? Como represalia por todos los golpes que estaban recibiendo por parte de los jugadores del Barça. Messi, pues primero creo que fue a por Messi, obviamente fue a por Messi primero, le pegó a Messi y luego después vino Puyol en defensa de Messi, intentando contener a Ramos, y Ramos, pues como podéis ver en la foto, le soltó un manotazo y bueno, obviamente el árbitro, sí, ahí no dudó ni un instante en sacarle la roja a Ramos y mandarlo a la ducha y dejar al Madrid con uno menos. Pero eso no, sí, es cierto que lo de Ramos era roja clara, ¿no? Que lo que Ramos hizo mal, pero es que también esa misma tarjeta roja se la tenía que haber enseñado a varios jugadores del Barça que hacían patadones, entradones feos, daban patadones, empujones y puñetazos y mordiscos y madre mía, y no dejaban rematar al Madrid, en plan, fue un robo lamentable, la verdad. Fue un robo bastante clamoroso aquel partido. Así era como ganaba el Barça los clásicos, con la ayuda del árbitro y pegando patadones a los rivales. Así es como ganaba el Barça los clásicos.
Más tarde, esa misma temporada, esta vez en Champions, el Barça pues volvió a las suyas, ¿no? En otro clásico, el Barça volvió a las suyas. El Barça encima que tenía el orgullo herido en ese momento porque recientemente el Madrid pues se la había devuelto, ¿no? En la final de la Copa del Rey el Madrid se la había devuelto y de qué manera. Habiéndole marcado el Madrid pues un 5-0 contundente al Barça en la final de la Copa del Rey. Una victoria inapelable por parte del Madrid, pues que a los culés les escoció mucho y decidieron para de cara a las semifinales de Champions volver a la carga con los árbitros. En plan, volvieron a invocar su comodín de los árbitros para poder competirle al Madrid. Y eso ocurrió la ida de las semifinales de la Champions League 2010-2011, donde se enfrentaron Barça y Madrid. Y bueno, pues ocurrió lo siguiente, ¿no? Un partido que estaba siendo bastante igualado, que a diferencia del clásico de la final de la Copa del Rey, donde el Madrid fue el claro dominador, pues aquí, sin embargo, el Barça aprendió de sus errores de aquella final y bueno, presentó un partido más igualado, ¿no? Sin embargo, la posesión la tenía ligeramente y las ocasiones se inclinaban ligeramente del lado del Madrid, ¿no? El Madrid estaba teniendo más ocasiones y más y estaba teniendo más posesión de la pelota, ¿no? Pero sí, estaba en términos generales aquella eliminatoria estaba siendo muy igualada. Ah, y bueno, de ese partido destacamos un momento en el que Messi, sin ningún motivo, va y decide pegarle un pelotazo a los aficionados del Madrid. Decide pegarle un pelotazo a los aficionados del Madrid. Y luego Pepe se le encara, pues echándole en cara, pues que eso no se hace, que eso no tenía que haberlo hecho, que eso está mal. Y bueno, empieza ahí un pequeño rifirrafe entre Messi y Pepe, ¿no? Empiezan ahí a encararse un poco. Pero esa opción de Messi tenía que haberle costado mínimo la tarjeta amarilla, mínimo, pero bueno, obviamente, sobre todo eso era de roja, ¿no? Que Messi pegara de manera, ¿cómo se dice?, premeditada al, al público del Bernabéu, ¿no? Eso tenía que haberse castigado con roja, lo de que Messi le pegara un pelotazo premeditado a la grada del Bernabéu. Sin embargo, el árbitro no señaló ni falta, en plan, lo consintió el árbitro. Eso fue la primera acción que benefició al Barça en ese partido. Después, pues unos cuantos patadones y agarrones típicos del Barça, pues que hicieron los del Barça a los del Real Madrid. Cada vez que el Madrid se acercaba a la portería del Barça, placa. Un defensa del Barça le daba un patadón en la espinilla y hacía caer a los jugadores del Madrid. Y el comprado del árbitro pues no pitaba ninguna de esas faltas clarísimas, por lo cual los del Barça sí iban de rositas, ¿no? Las faltas del Barça quedaron impunes. Y así continuó el partido de esa manera tan igualada hasta que ocurrió esta imagen, esta acción en la que Dani Alves controla un balón, luego viene Pepe ahí de lado. Y si viene Pepe a hacerle un entradón de lado para quitarle la pelota. Eso sí, Pepe no toca el balón. Es cierto que Pepe no consigue tocar el balón, pero tampoco toca a Dani Alves. Por lo cual el pie pasa de largo y no tiene ningún efecto sobre la jugada. No consigue ningún efecto sobre la jugada, la entrada de Pepe. Pero sin embargo, Dani Alves, al ver que Pepe había intentado hacer ese entradón, pues decide sabiamente tirarse al suelo, decide tirarse al suelo, y el árbitro va, y le pita y señala falta a favor del Barça y encima le saca la roja directa a Pepe, cuando Pepe ni siquiera gozó a Dani Alves. Tenía que haberle enseñado en todo caso la cartulina a Alves por tirarse al suelo. Fue un piscinazo de Alves en toda regla.
y sin embargo va y le enseña la roja a Pepe. Y bueno, a partir de ahí ya el encuentro cambió, a partir de esa acción el encuentro cambió y ya fue el Barça el que tomó la iniciativa, debido a que estaba pues en ventaja numérica, ¿no? Debido a su superioridad numérica, pues el Barça empezó a tomar la iniciativa a partir de ese momento y bueno, ya pues empezó a llegar más. Eso sí, luego después finalmente, cerca del final del partido, Messi metió dos goles que estaban en fuera de juego clarísimo. Messi metió dos goles en fuera de juego, pero que obviamente el árbitro validó, haciendo que el Barça ganara ese partido, y bueno, y a la postre pues ganara la eliminatoria, porque en el partido de vuelta la cosa acabó en empate, ¿no? En plan, el Barça ganó esa eliminatoria pues de manera ilegal, porque entre que expulsaron a Pep de manera injusta y a partir de ahí el Barça empezó a atacar más y que encima los dos goles que metió Messi en esa victoria pues fueron en fuera de juego, fueron en clarísimo fuera de juego, en plan que fueron dos goles que no debieron subir al marcador, fueron dos goles que no debieron subir al marcador y bueno, y eso fue un robo. Si el árbitro hubiera hecho lo que tenía que hacer, pues Pepe no sería expulsado y los dos goles de Messi pues no hubieran subido al marcador. Y el partido, bueno, es que el partido es más. De hecho, incluso, estoy diciendo, todavía teniendo a 11 jugadores, pues el Madrid quizá le hubiera marcado uno o dos goles al Barça y bueno, y el Barça pues, y el partido lo hubiera terminado ganando el Madrid en lugar del Barça y la historia hubiera sido otra, porque hubiera sido el Madrid el que pasara a la final y no el Barça, pero bueno, para que veáis que el Barça pues en muchas ocasiones roba y eso, en plan, fue un robo clamoroso y bueno. Y luego otro robo clamoroso fue contra el PSG en los octavos de final de la Champions League 2016-2017. Pues eso, que el Barça y el PSG se enfrentaron en octavos de final de la Champions esa temporada y bueno, en el partido de ida el PSG le dio una paliza de muerte al Barça, le ganó por 4-0, dejando pues aparentemente la eliminatoria finiquitada a su favor, ¿no? En plan, aparentemente la eliminatoria queda finiquitada a favor del PSG y bueno, pues como que se da por hecho que el Barça es eliminado, ¿no? Eso en el partido de ida contra el PSG. Sin embargo, en el partido de vuelta ocurre no sé qué, y ya empieza el árbitro a... Ya el Barça hace uso de su don mágico, que es el de contar con la ayuda que es la de invocar al árbitro aliado. Y bueno, ya en el partido de vuelta, pues el árbitro, en este caso Aitjekin, pues empezó a ayudar por indicaciones de sus superiores, sobre todo de los que le pagaban, que son los del Barça, pues por indicaciones del Barça, pues empezó a ayudar al Barça a superar esa eliminatoria, ¿no? Y y gracias a las ayudas de ese árbitro, lo que parecía impensable, pues se convirtió en realidad, ¿no? Que era que el Barça remontara pues un 4-0 a todo un PSG. Y bueno, pues el Barça pues hizo un partido pues tremendo en el cual pues empezó a meter patadones y empujones a los futbolistas rivales, a los jugadores rivales, impidiéndoles rematar y el árbitro lo consintió todo de nuevo. Una vez más el árbitro lo consintió todo y lo peor de todo, que encima Y lo peor de todo, que luego las veces que el Barça atacaba la portería rival, van, y cuando un defensor del PSG conseguía quitarle el balón a los del Barça, estos se tiraban al suelo para simular una falta o un penalti y el árbitro va y pita penalti a favor del Barça o pita falta o penalti a favor
faltó penalti que los jugadores del Barça pues convirtieron, ¿no? Varios de esos 6 goles que le metió el Barça al PSG en ese partido fueron de penalti. Penaltis que no eran porque los defensas parisinos pues le robaron el balón limpiamente a los del Barça, pero que sin embargo los del Barça, que son muy listos, pues se tiraban al suelo para, entre comillas, engañar al árbitro y que el árbitro pitara penalti a favor del Barça. En plan, como Luis Suárez, ¿no? Que se tiró varias veces al suelo, cada vez que le quitaban el balón dentro del área, se tiraba al suelo y el árbitro pitaba penalti a favor del Barça. Lo mismo decimos de Neymar o de Letzi. Y bueno, y demás, ¿no? Y hasta que estaba ahí el partido y hasta que finalmente pues Sergi Roberto metió en claro fuera de juego el gol de la victoria, el sexto gol que hacía que el Barça se clasificaba, ¿no? Porque el partido hasta el gol final de Sergi Roberto, la eliminatoria estaba todavía, pese a las goleadas, estaba todavía empatada, ¿no? Estaba empatada a 5, porque el PSG había metido 4 goles en la ida y luego en el partido de vuelta había metido un gol que, sumado a los 4 goles de la ida, pues sumaban un total de 5 y luego el Barça pues también había metido 5 goles, pero esos 5 goles los metió en ese partido, pero con eso la eliminatoria estaba empatada, pero eso sí, al estar todavía la norma de que los goles en campo contrario valen el doble, pues todavía estaba el PSG clasificado a cuartos, hasta que finalmente, pues en la acción final, Sergi Roberto deshizo el empate global de la eliminatoria y puso la eliminatoria a favor del Barça. Eso sí, con un gol en claro fuera de juego, pero que el árbitro validó. Y así el Barça, contra todo pronóstico, pues superó esa ronda de octavos de final y pasó a los cuartos, ¿no? Eso sí, por fortuna luego en los cuartos el Barça recibió su merecido, recibió una cura de humildad cortesía de la Juventus que lo mandó al carrer. De hecho ahí empezó el meme, ¿no? El meme de Alfredo Duro de igual que Aitekin al PSG, igual que Aitekin al PSG. La Juve manda al Barça, la Juve manda al Barça, la Juve manda al Barça, al carrer. Ese era el original, pero luego ya, con el paso de los años, ya el mensaje del equipo que mandaba al Barça al carrer, pues variaba en función de quién fuera el verdugo del Barça esa temporada, ¿no? Pero bueno, el original era que la Juve mandaba al Barça al carrer, y que fue en esa temporada, ¿no? Ahí el Barça recibió su merecido contra la Juve. Y bueno, pues eso, fue otro robo lamentable, ¿no? Contra el PSG, que en el Barça, pues eso, ¿no? Hicieron tremendo. Pues sí, chavales, estos han sido, a mi parecer, los robos más escandalosos que ha hecho el Barça en su historia. Obviamente ha hecho muchos más, ¿no? Pero que para no eternizar el vídeo y porque aquellos no fueron tan importantes como estos, pues no los he incluido aquí, pero bueno, también son robos bastante telita, ¿eh? Pero bueno, eso es para que veáis que el Barça es un club corrupto y que varios de los títulos que ha ganado en las últimas décadas, deberían quitárselos por haberlos ganado de forma fraudulenta, ya que varias de esas victorias que tuvo, pues fueron gracias al árbitro que les concedieron, que les validó goles que estaban en fuera de juego o anularon goles legales a los rivales que hubieran cambiado la historia de esos partidos y demás cosas, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que el Barça pues engordara su palmarés de manera artificial e ilegítima. Y bueno, y que luego a la postre pues a los jugadores del Barça les dieran multitud de premios sin merecerlos, ¿no? Como a Messi varios balones de oro y demás. Y eso, pues bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.